Dicen que cualquiera puede convertirse en un héroe. Lo que casi nadie cuenta es lo difícil que resulta seguir siéndolo después de perderlo todo. Porque las historias suelen terminar cuando el protagonista salva la ciudad, cuando derrota al villano, cuando obtiene una segunda oportunidad. Pero la vida no. La vida continúa después de los créditos. Continúa cuando las heridas siguen abiertas, cuando los recuerdos siguen pesando, cuando levantarse de la cama requiere más esfuerzo que enfrentar a cualquier enemigo. Y precisamente ahí comienza Spider-Noir, no con un hombre descubriendo sus poderes, sino con un hombre que ya no sabe para qué utilizarlos. Y quizá por eso esta historia resulta tan humana, porque detrás de las sombras, las conspiraciones y los criminales no encontramos a un héroe intentando salvar el mundo. Encontramos a alguien intentando recuperar una razón para seguir luchando dentro de él. Sigamos. Las ciudades no empiezan a morir cuando aparecen los criminales. Empiezan a morir cuando las personas que alguna vez intentaron salvarlas dejan de creer que vale la pena hacerlo. Y quizás esa sea la idea más poderosa detrás de Spider-Noir. Porque aunque la serie está llena de mafiosos, conspiraciones, experimentos militares, asesinatos y superhumanos, en el fondo no está hablando de héroes. Está hablando de algo mucho más humano, la dificultad de volver a levantarse después de perder aquello que daba sentido a nuestra vida. Ben Reilly no comienza esta historia como un héroe, comienza como un hombre roto, un hombre que alguna vez fue admirado, amado y necesario, pero que ahora vive atrapado entre el humo de los cigarrillos, los recuerdos de una mujer que ya no está y la sensación permanente de haber fracasado. Después de perder a Ruby, la persona que amaba decidió enterrar también a Spider-Man, no porque hubiera perdido sus poderes, sino porque perdió algo mucho más importante, el motivo para utilizarlos. Y esa es una sensación que muchas personas conocen, porque no todas las pérdidas son físicas. A veces seguimos respirando, seguimos trabajando, seguimos levantándonos por las mañanas, pero por dentro algo ya no está, algo se rompió, algo dejó de creer, algo dejó de esperar. Lo interesante es que Ben no se convierte en un hombre malo, simplemente se convierte en alguien indiferente. Y pocas cosas son más peligrosas que eso, porque cuando una persona deja de creer que puede cambiar algo, comienza a conformarse con sobrevivir. Ya no lucha por construir, ya no lucha por proteger, ya no lucha por mejorar, simplemente existe. Y durante años Ben vive exactamente así. No intenta salvar la ciudad, no intenta salvar a nadie, ni siquiera intenta salvarse a sí mismo. Solo espera que los días pasen. Sin embargo, la vida tiene una extraña costumbre. Nunca nos pregunta si estamos listos para volver a luchar. Simplemente nos obliga. Y cuando Ben vuelve a involucrarse en aquella red de corrupción, mafias y experimentos, descubre algo incómodo. El mundo siguió avanzando mientras él estaba escondido. Los problemas crecieron, los monstruos evolucionaron y el vacío que dejó su ausencia fue ocupado por personas mucho peores. Esa idea resulta profundamente simbólica, porque muchas veces creemos que alejarnos de una responsabilidad hará que desaparezca, pero las responsabilidades no desaparecen, solo cambian de dueño. Y cuando las personas correctas abandonan un espacio, normalmente son las personas equivocadas quienes terminan ocupándolo. Por eso, Spider-Noir no es únicamente una historia sobre regresar, es una historia sobre comprender las consecuencias de haberse ido. Otro aspecto fascinante de la serie aparece en la figura de Silvermane. A primera vista, parece simplemente un mafioso más, pero en realidad representa algo mucho más
más oscuro. Representa el deseo de control absoluto, la necesidad enfermiza de poseer personas, destinos y decisiones. Silvermane no destruye vidas porque las odie, las destruye porque cree que todo le pertenece, y eso lo vuelve aterrador, porque el poder rara vez se presenta como un monstruo, normalmente se presenta como alguien elegante, alguien inteligente, alguien amable cuando le conviene, alguien que sonríe mientras destruye aquello que ama otra persona. Por eso Kat termina siendo uno de los personajes más trágicos de toda la historia, porque representa a quienes han pasado años viviendo dentro de una jaula que desde fuera parece un palacio. Tiene fama, tiene dinero, tiene una posición privilegiada, pero sigue siendo una prisionera. Y la serie nos recuerda algo importante: la libertad no depende de cuánto poseemos, depende de cuánto podemos decidir. Hay personas que viven con muy poco y son libres, y hay personas que tienen absolutamente todo excepto la capacidad de elegir su propio destino. Kat pertenece a ese segundo grupo. Sin embargo, la reflexión más interesante aparece cuando observamos a los personajes creados por los experimentos militares, porque todos ellos son en cierto sentido víctimas, monstruos fabricados por personas que buscaban poder, seres humanos convertidos en herramientas, soldados reducidos a experimentos, vidas transformadas en armas, y eso conecta con una realidad mucho más amplia. A lo largo de la historia, algunos de los peores horrores del mundo comenzaron cuando alguien decidió que una persona valía menos que un objetivo, menos que una ideología, menos que una victoria, menos que un resultado. Cuando dejamos de ver seres humanos y comenzamos a ver recursos, aparecen las tragedias. Por eso el origen de Spider-Noir es tan poderoso, porque Ben también fue víctima de esos experimentos. Él también fue alterado, él también fue utilizado, él también cargó durante años con las consecuencias de algo que nunca eligió. Pero existe una diferencia fundamental: los demás permitieron que el dolor definiera quiénes serían. Ben decidió luchar contra esa definición, y quizás ahí se encuentra una de las reflexiones más importantes de toda la serie. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello. La herida puede convertirse en una excusa, o puede convertirse en una razón. La tragedia puede transformarse en resentimiento, o puede transformarse en propósito. El sufrimiento puede destruirnos o puede enseñarnos. La diferencia no está en la herida, está en la decisión. Y Ben pasa gran parte de la historia intentando descubrir cuál será la suya. También resulta interesante observar cómo la serie cuestiona constantemente la figura tradicional del héroe, porque este Spider-Man está lejos del símbolo optimista que solemos conocer. Está cansado, está frustrado, está lleno de errores, incluso llega a actuar de maneras moralmente cuestionables, y precisamente por eso resulta tan humano. Muchas historias presentan héroes perfectos, pero la realidad rara vez funciona así. Las personas que más admiramos suelen ser aquellas que continúan avanzando a pesar de sus defectos, no porque sean perfectas, sino porque siguen intentándolo, porque el verdadero coraje no consiste en no tener miedo, consiste en actuar incluso cuando el miedo sigue presente. Y Ben tiene miedo constantemente, miedo a fracasar, miedo a perder otra vez, miedo a encariñarse, miedo a recordar, miedo a volver a ser Spider-Man. Sin embargo, avanza, y cada paso que da tiene valor precisamente porque podría haber elegido quedarse quieto. Por otro lado, la historia también habla de algo
que pocas veces se menciona cuando hablamos de héroes: el agotamiento. Ben no es un joven comenzando su aventura, es un hombre cansado, un hombre que siente el peso de los años, un hombre que ya sabe cuánto cuesta perder, y eso vuelve cada decisión mucho más difícil, porque cuando somos jóvenes creemos que podemos soportarlo todo, pero después de suficientes golpes comenzamos a preguntarnos si vale la pena seguir, y esa pregunta aparece constantemente en Spider-Noir. ¿Vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena volver a intentarlo? ¿Vale la pena exponerse al dolor una vez más? La serie responde que sí, pero no porque la victoria esté garantizada, sino porque rendirse garantiza la derrota. Esa diferencia es fundamental. Muchos esperan tener la certeza de que todo saldrá bien antes de actuar, pero la vida no funciona así. Nadie sabe cómo terminará la historia, nadie sabe si sus esfuerzos serán suficientes, nadie sabe si conseguirá aquello que busca, y aún así avanzamos, y precisamente por eso nuestras decisiones tienen significado, porque elegimos actuar incluso sin garantías. Otro elemento profundamente humano es la relación de Ben con Ruby. Aunque ella ya no esté presente físicamente, sigue influyendo en cada decisión que toma, y eso refleja algo que muchas personas experimentan. Las personas que amamos no desaparecen cuando dejan de estar, permanecen en las decisiones que tomamos, en los consejos que recordamos, en las frases que regresan cuando más las necesitamos, en la forma en que observamos el mundo. Ruby se convierte en una especie de brújula moral, un recordatorio constante de quién era Ben antes de perderse, y a veces eso es exactamente lo que necesitamos. No alguien que nos salve, sino alguien que nos recuerde quiénes éramos antes de olvidar nuestra propia fuerza. La historia también utiliza la corrupción como una metáfora muy interesante, porque la corrupción no aparece únicamente en las instituciones, aparece dentro de las personas, aparece cuando justificamos aquello que sabemos que está mal, aparece cuando aceptamos pequeñas mentiras para evitar conflictos, aparece cuando cambiamos nuestros valores por comodidad. Silvermane representa esa corrupción llevada al extremo, pero la serie deja claro que cualquiera puede acercarse a ella. La diferencia está en las decisiones que tomamos cada día, y quizás por eso el enfrentamiento entre Ben y Silvermane resulta tan importante. No es simplemente una batalla entre héroe y villano, es una batalla entre dos formas completamente distintas de entender el dolor. Uno decidió convertirlo en dominio y el otro decidió convertirlo en responsabilidad. Uno concluyó que el mundo era un lugar donde debía controlar a todos. El otro terminó comprendiendo que el mundo necesitaba personas dispuestas a proteger a otros. Y finalmente llegamos a la idea más poderosa de toda la historia, la verdadera identidad de Spider-Noir. Porque durante mucho tiempo Ben cree que Spider-Man era alguien que existía únicamente en el pasado, un recuerdo, una versión antigua de sí mismo, algo enterrado junto con Ruby, pero poco a poco descubre algo distinto. Spider-Man nunca fue el traje, nunca fueron los poderes, nunca fueron las telarañas. Spider-Man era la decisión de levantarse cuando resulta más fácil quedarse en el suelo, la decisión de ayudar cuando sería más cómodo ignorar, la decisión de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Y esa es precisamente la razón por la que la historia funciona tan bien, porque en el fondo no trata sobre un hombre araña, trata sobre cualquier persona que alguna vez se sintió derrotada, sobre cualquiera que perdió algo importante, sobre cualquiera que pasó años intentando escapar de sus propios
propios recuerdos, sobre cualquiera que creyó que era demasiado tarde para volver a empezar. Spider-Noir nos recuerda que nunca recuperamos exactamente a la persona que éramos antes de sufrir. Las pérdidas nos cambian, las cicatrices permanecen, las ausencias continúan doliendo, pero eso no significa que la historia haya terminado. Significa que comienza una nueva etapa, una etapa donde avanzamos con las heridas, con los errores, con los recuerdos, con los miedos, pero avanzamos, porque al final el verdadero enemigo de Ben no era Silvermane, ni los experimentos, ni los criminales, ni los supervillanos. El verdadero enemigo era la parte de sí mismo que había dejado de creer que todavía podía marcar una diferencia. Y cuando finalmente derrota a ese enemigo, ocurre algo extraordinario. No recupera su pasado, no recupera a Ruby, no recupera los años perdidos, pero recupera algo igual de importante. Recupera la capacidad de mirar una ciudad oscura y decir: tal vez no pueda salvarlo todo, tal vez llegue a equivocarme otra vez, tal vez vuelva a sufrir, pero mientras siga aquí, todavía vale la pena intentarlo. Y a veces esa decisión es la forma más auténtica de heroísmo que existe. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.